del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo, y la iglesia dice un fuerte amén. Y dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a leerlo una vez más. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cerremos nuestros ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta preciosa noche. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias porque bueno es adorarte y cantar cánticos a tu nombre, Señor, y tú te mueves, te paseas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Hemos venido a este lugar a exaltar, a glorificar tu nombre. Tu presencia está entre nosotros, Señor, y te ruego que en esta hora, por favor, hables a nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas, sea obrando, redarguyendo, confrontando, consolando, advirtiendo, edificando. Sea usted, Señor, tratando con nuestros corazones. Porque usted los conoce, Señor. Porque usted conoce nuestra vida, Dios mío. Y te pedimos, Padre, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea obrando de una manera poderosa mientras tu palabra es anunciada. A los que estamos aquí y también a los que nos van a ver a través de las páginas del Facebook y del YouTube, Señor, obra con tu Santo Espíritu, con tu gran amor y poder. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento dando toda la gloria al Señor. Cristo vive. Quiero predicar en esta noche bajo el tema impíos sin conocimiento de Dios. ¿Cuál es el tema de esta noche? Impíos sin conocimiento de Dios. Esta noche quiero hablarles de dos hombres que eran sacerdotes consagrados a Jehová, que vestían ropas sagradas y ministraban en el tabernáculo, en el templo en Siloé. Ofrecían ofrendas, ofrecían sacrificios al Señor. También conocían la ley de Moisés, al revés y al derecho, por decirlo así. Conocía cada mandamiento que Dios había ordenado, instituido para el pueblo de Israel. Y ante todo el pueblo, estos hombres eran autoridades espirituales para ellos. Pero la Biblia nos dice a través de el profeta Samuel que los hijos de Elí, quienes eran sacerdotes de Jehová, eran hombres impíos. Y dice, y sin conocimiento de Jehová. En hebreo bíblico, la palabra impío se traduce principalmente como rasha. Así se dice, rasha. Y este término tiene una connotación jurídica que significa culpable. ¿Qué significa la palabra impío? Culpable. Pero también significa malvado. ¿Qué significa impío? Malvado. Describe a una persona que viola activamente la ley de Dios y que vive en total rebeldía ante Dios y su palabra. Actúa con rebeldía, con injusticia y desprecio o desprecia los mandamientos santos que Dios ha ordenado. Esa es la connotación, el significado de un hombre impío. Alguien malvado, alguien culpable, alguien injusto, rebelde, que se rebela contra Dios y su palabra y vive su vida sin temor a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En antes pensaba yo, y así pues me lo hicieron creer, que un impío era alguien que se apartó del Señor. O sea, alguien apartado, un impío. De una u otra manera tiene lógica, porque alguien apartado de Dios
vive en total rebeldía, ¿verdad? Y también vive pecando, vive ofendiendo al Señor. Pero el término original, hermano, es alguien malvado, alguien perverso, alguien que desafía a Dios, aún conociendo su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero leerle algunas versiones bíblicas para que usted tenga una idea de lo que otras versiones hablan de este texto, de Primera de Samuel 2:12. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. La Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice: los hijos de Elí eran hombres perversos que no tenían ningún respeto por el Señor. ¿Ve? Ahora dicen perverso. La traducción, la versión Dios habla hoy, dice así: los hijos de Elí eran unos malvados que no tenían respeto al Señor ni a sus deberes sacerdotales. Esto dicen otras versiones. Y hermano, es muy bueno porque a veces usted lee la Reina Valera 1960, que es la que usted tiene, y hay algunas palabras que se le hacen un poco difícil de entender. Entonces, usted busca en Google o busca otras versiones y, hermano, da más detallado a nuestro lenguaje palabras que usted puede entender. Gloria al Señor. Quizás usted no entienda qué es ser impío, pero dice la Biblia de las Américas que eran hombres indignos, es decir, asemeja impiedad con indignos. La Nueva Traducción Viviente asemeja impiedad y ser impío con gente perversa. Y Dios habla hoy, hermano, lo asemeja a ser malvados. Entonces usted puede entender mejor. Por ejemplo, si usted lee Dios habla hoy, dice: los hijos de Elí eran unos malvados que no tenían respeto al Señor ni a sus deberes sacerdotales. Pero, ¿qué pecados cometieron los hijos de Elí? ¿O qué hacían los hijos de Elí para que Dios, la palabra del Señor, dijera que son hombres impíos? Si la Biblia también describe que los hijos de Elí, Ofni y Fines, así se llamaban, eran sacerdotes de Jehová, eran autoridades espirituales. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que eran impíos si servían a Dios? Porque, hermano, lastimosamente se puede servir a Dios. No es que, hermano, se puede literalmente, sino que algunos lo hacen. Pero algunos sirven al Señor no conociendo a Dios y siendo perversos y malvados en su corazón. Ahora, escuche, ¿qué pecados cometieron los hijos de Elí? Porque la Biblia dice que eran hombres impíos, malvados, perversos. Si vamos al capítulo 2, verso 13, allí, hermano, nos habla qué hacían los hijos de Elí. ¿Lo tiene? Dice el verso 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Un garfio de 3 dientes, hermano, pues un cucharón con dientes de garfio. Entonces dice, lo metían en el perol o en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toman lo que quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Entonces, pecado número uno de estos hijos de Elí es que robaban de las ofrendas sagradas. Robaban de las ofrendas que el pueblo traía para sacrificar a Dios. La robaban. Y si no le daban a las buenas, la tomaban a las malas. Es decir, tenían una autoridad abusiva contra el pueblo del Señor, que venía a ofrecer los sacrificios que acostumbraba el pueblo a rendirle a Dios. Y como ellas no eran las autoridades espirituales, ellos hacían lo que querían. Y dice que el pueblo estaba tomando en poco las ofrendas y los sacrificios. En otras palabras, el pueblo ya no quería sacrificarle a Dios, no quería ofrecerle ofrenda a Dios, por, hermano, ver la conducta de los supuestos líderes espirituales que tenían en ese lugar. Entonces, el primer pecado que dice que eran grave ante los ojos de Dios. Grave era el pecado, porque en otras palabras menospreciaban la ofrenda. Tenían en poco, hermano, en poco las ofrendas para el Señor. Alabanzas a Jesús. Pecado número 2, y es que los hijos de Elí eran inmorales sexuales. Eran perversos. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 22. ¿Lo tiene? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí mantenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión. Otra traducción, hermano, versión dice que los hijos de Elí la tomaban por la fuerza y violaban a las mujeres. Y todo porque eran autoridades. Y, hermano, todo esto lo estaba viendo Dios. Dios se estaba dando cuenta de cómo estaban llevando el sacerdocio a estos hombres. De cómo estaban tratando, hermano, al pueblo, las ofrendas, y de cómo hacían actos inmorales. Y no tenían ningún poquito de temor a Dios. No tenían temor al Señor. Por eso es que Samuel dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, malvados, perversos, indignos. ¿Sabe qué otra versión dice? Que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y Belial, hermano, era un significado que se le daba a alguien malvado y perverso. Pero Belial en el Nuevo Testamento es un sobrenombre ¿para quién? Para Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y si usted investiga y busca otra versión, usted se da cuenta que dice así: y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Eran hombres perversos, terribles. Lo más sorprendente es que eran sacerdotes. Lo más sorprendente es que servían al Dios vivo, al Dios de Israel. Y por eso, hermanos, la Biblia dice: y no tenían conocimiento de Jehová. Y note esta palabra muy importante, porque ellos podían ser sacerdotes consagrados, vestían ropas sagradas, ministraban en el tabernáculo, sabían la ley al revés y al derecho, conocían los mandamientos, pero dice Dios, no tenían conocimiento de Jehová. Y aquí viene algo interesante, porque se puede conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Y son palabras y son contextos muy diferentes, porque usted puede conocer de Dios, como también no puede conocer a Dios. ¿Y cómo es alguien que conoce de Dios? Es alguien que le estudia. Hay muchos estudiantes de teología, hay muchos conocedores de la palabra, hermanos que saben hasta hebreo, griego, exégesis, son exégetas, hermenéutica, homilética, son apologetas, hermanos, conocen mucha Biblia. Conocen acerca de Dios, conocen de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y así eran los hijos de Elí.
Los hijos de Elí sabían los mandamientos, la Torá, la ley de Moisés, cada sacrificio, cada ritual, cómo se tenía que hacer, pura letra, puro conocimiento bíblico, teológico, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios. No conocían al Señor. Y cuidado con esto, porque hay muchos cristianos que pueden conocer de Dios, pero no conocen a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Hay muchos cristianos hoy en día que conocen Biblia, saben trazar hasta mensajes, saben, hermano, mucho la homilética, conocen muchas palabras, hasta han ido a instituto bíblico, pero no conocen quién es Dios, no saben quién es Dios. Y cuando alguien solo conoce de Dios, hermano, su vida no es transformada, su vida no es cambiada, su vida no es una vida santa que vive en temor reverente ante Dios. No, porque no conoce al Dios vivo, santo y verdadero. Solamente conoce palabras y tiene algo teológico, algo religioso. Y hay que tener cuidado, porque usted y yo estamos llamados a tener comunión con Dios, acercarnos a Dios. Ese versículo que leyó el hermano Ariel en Filipenses capítulo 3, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Pablo dice: todo lo que yo obtenía ahora lo tengo por basura, por el conocimiento, por conocer más a Jesús. Pablo, hermano, era alguien que tenía intimidad con Dios, sabía quién era Dios, quién era Jesús. Y por eso que Pablo hablaba: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Pablo fue un siervo excelente del Dios. Pablo fue un siervo excelente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, a pesar de que sabía de Dios, también conocía a Dios. Los hijos de Elí tenían conocimiento de Dios, pero no sabían quién era Dios. Porque si hayan sabido quién era Dios, en su corazón haya habido temor a Dios, temor por lo santo, temor por lo reverente, temor por el sacerdocio. Si hayan sabido quién es Dios, que es celoso, que visita la maldad, que Dios no comparte su gloria con nadie, que Dios, hermano, es celoso en el aspecto de la santidad, de la excelencia. Si ellos hayan sabido, hermano, quién era Dios, ellos no hayan robado las ofrendas que el pueblo traía, ni tampoco hayan cometido actos inmorales. ¿Y quién es lo que hace eso? Díganme ustedes, ¿quiénes son los que practican tales cosas? Los hombres que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los que roban? ¿Quiénes son los que asaltan? ¿Quiénes son los que practican inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, hermano, hombre con hombre, mujeres con mujeres? ¿Quiénes son? Los que no conocen quién es Dios. Y eso eran los hijos de Elí. Lo más triste es que ellos podían conocer mucho acerca de la ley y los rituales, pero de Dios nada. Entonces, se puede conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Y yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted conoce quién es Dios? ¿Quién es Dios para su vida? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Lo conoce? ¿O solamente sabe de Él? Mire, existe una diferencia radical entre conocer de Dios. Porque conocer de Dios es tener información intelectual, conocer teología, saber hebreo, griego, ser un exégeta y muchas cosas. Y otra muy diferente es conocer quién es Dios. Porque esto habla de tener una relación. Esto habla de algo personal, de algo transformador. En hebreo, la palabra conocer es yada, con y de yuca, yada. Conocimiento, yada. Y no se refiere a acumular conocimiento de religión. Esta palabra yada es intimidad y experiencia con Dios. Usted y yo tenemos que, hermano, conocer a Dios yada. Tenemos que conocerle de esa manera.
de intimidad y experiencia con Dios, de cercanía. Así como Dios consideraba a Abraham y le decía: Abraham es mi amigo, porque Abraham tenía cercanía, comunión con Dios. Jacob, Isaac tenían comunión con Dios. José, Moisés, Josué tenían comunión con Dios. Samuel, los profetas, los reyes, hermanos, tenían comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es transformadora, cambia tu vida, te vuelve humilde, te vuelve sensible, te vuelve alguien, hermano, que teme al Dios de los cielos, que no quiere pecar contra Dios, que quiere hacer lo recto, que quiere vivir en santidad. Conocer a Dios te va a llevar que Dios, hermano, es un Dios justo, es un Dios bueno, santo, 3 veces santo. Y cada vez que te acercas al Dios que es 3 veces santo, ¿sabe qué va a pasar? Vas a conocer lo indigno, lo inmerecedor y lo pecador que eres, pero más te acercas a Dios y más limpio eres de tus pecados y más le conoces. Conoces su carácter, conoces, hermano, sus caminos. Y estamos llamados a ese conocimiento, al Yada, conocerle íntimamente, conocerle de una manera muy profunda. Es un término profundo que implica relación cercana con Dios. Quien conoce a Dios experimenta su presencia. Quien conoce a Dios experimenta su carácter día a día. Hermanos, estamos llamados a conocer quién es Dios. Si muchos cristianos conocieran quién es Dios, pecarían menos y tuvieran más temor. El problema hoy en día es que hay muchos cristianos, hermanos, que saben teología, que se inscriben en institutos bíblicos, y eso es bueno, muy bueno. Pero cada cristiano tiene que tener cercanía con Dios. Cada cristiano tiene que acercarse. Cuando tú te acercas a Dios en oración, tú le conoces a Él. Cuando tú te acercas a Dios en ruego, en ayuno, en oración, tú vas conociéndole a Él. Hay muchos cristianos y en muchas iglesias, hermanos, que no hay temor de Dios. Participa Raimundo y todo mundo. Gente mala y perversa, con un corazón que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y hermano, han tomado las cosas de Dios a la ligera. Incluso líderes, pastores y evangelistas que pueden, hermanos, tener y saber mucha Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y nosotros estamos llamados a conocer al Dios de la Biblia, porque cuando tú conoces al Dios de la Biblia, tu carácter es transformado, tu vida es transformada por el poder de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿El diablo y los demonios conocen de Dios? ¿El diablo y los demonios conocen de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿El diablo y los demonios conocen de Dios? Sí. Sí. No, el diablo conoce la Biblia mejor que usted y mejor que yo. Él conoce la Biblia al revés y al derecho. ¿Por qué cree usted cuando Jesús fue tentado? Él le cita la Biblia. Y cuando le dice, lo lleva a un pináculo y dice, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en tus caminos. Le citó el Salmo 91:11. El diablo le citó Biblia. Entonces podemos ver que el diablo conoce Biblia. El diablo conoce, hermano, conoce la palabra de Dios, los designios de Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, lo conoce. Como también la Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, los demonios conocen quién es Jesús, conocen de Jesús, conocen de la Biblia. Los demonios saben. Los demonios son teólogos, por decirlo así. El diablo distorsiona la Biblia para su antojo y su manera, eso es verdad. Pero de que hay conocimiento en el diablo y los demonios, los hay. Pero ¿qué pasa?
¿El diablo y los demonios son seres santos, justos y piadosos? No, son rebeldes, son injustos, malvados y perversos. Por eso es que dicen que los hijos de Elí eran hijos de Belial, porque esas características las tenía el diablo, las tienen los demonios. Entonces, ¿el diablo y los demonios conocen de Dios? Sí, lo conocen, pero son perversos, son malvados, no tienen temor de Dios, son rebeldes contra los designios y la voluntad de Dios. Mire, vamos a Isaías capítulo 1, verso 10. Allí el profeta Isaías le habla al pueblo. Dios le da un mensaje al pueblo, porque el pueblo se estaba escondiendo detrás de la religión y se escondía presentando sacrificios, yendo al templo. Pero Dios le manda a decir: ustedes son impíos, son un pueblo malvado y perverso, y Dios los manda a que se arrepientan. Isaías capítulo 1, verso 10. A su nombre la gloria. ¿Lo encontró? Isaías 1:10. Mire cómo Dios llama a la nación, a su pueblo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué Dios le dice príncipe de Sodoma y escuchen la palabra pueblo de Gomorra? Porque se habían hecho perversos, inmorales. Mire lo que le dice Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Mire lo que Dios les está diciendo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Mire lo que le dice Dios, verso 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oiga, hermano, esto es duro. Dios no le está diciendo a un pueblo pagano, gentil. Dios le está hablando a su pueblo Israel. Dios estaba viendo que el pueblo, el caminar del pueblo era de gente impía, de gente malvada, perversa, que no conocían quién es Dios. El pueblo iba al templo, ofrecían sacrificios, ofrecían el macho cabrío, el becerro, hermano, los palominos, gloria al Señor, y iban al templo, estaban en cada fiesta, en luna nueva, en la fiesta solemne, sacrificio. Y salían, hermanos, del templo de supuestamente adorar a Dios y se iban a pecar, a adulterar, a fornicar, a la idolatría, a la hechicería. Se iban a vivir vidas aborrecibles delante de Dios. Y por eso Dios le dice: estoy cansado, mi alma está hastiada de lo que ustedes hacen, porque lo único que ustedes hacen es tranquilizar su conciencia matando un animal, pero ustedes no cambian de vida. Y ustedes conocen la ley, conocen la palabra, pero no saben quién soy yo. Por eso es que Isaías, hermano, en el capítulo 29, verso 13, que Jesucristo volvió a referir ese versículo cuando dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, cuidado. Hermanos, cuidado. Cuidado con vivir de apariencia. Cuidado con vivir de una manera hipócrita delante de Dios.
Cuidado, hermano, con creer que venir a la iglesia tranquilizo mi conciencia, dar mi ofrendita, dar mi diezmo, cantar, sentarme y salir por esa puerta y vivir vida como de gente impía. Porque así hay algunos que no tienen temor de Dios. Tienen años en el evangelio, 10, 20 años, pero no saben quién es Dios. Conocen Biblia, pero no saben quién es Dios. Saben lo que hay que hacer, pero no saben quién es Dios. Y viven vidas impías, peores que los mundanos, peor que el que no conoce, hermano, nada de Dios. Hay cristianos así, que son como los hijos de Elí. Hay líderes así, que son como los hijos de Elí. Hay ministros, evangelistas y pastores, y lo digo tristemente, que son como los hijos de Elí. Son impíos, perversos y malvados. Su corazón es perverso ante los ojos de Dios. Y cuidado con parecernos al pueblo, de hacer todo lo que Dios pide y vivir vidas lejos de Dios. De venir aquí y, hermano, con nuestros labios decir amo a Dios, pero nuestras actitudes y nuestro corazón vive como gente impía. Cuidado. Hermano, eso se llama ser un religioso sin temor a Dios. Y lastimosamente así hay mucha gente en la iglesia. Hay mucha gente que no teme a Dios. Toman la Santa Cena haciendo cosas que a Dios no le agrada. Participan en el altar cuando su corazón es de un impío. Cuando hacen cosas inmorales, ven pornografía y vienen aquí como si nada, sin un arrepentimiento, sin transformación. ¿Y sabe qué Dios dice? Dios les dice: cansado estoy de soportarlas. ¿Tú crees que a Dios le podemos dar cualquier cosa? ¿Tú crees que a Dios le podemos presentar cualquier cosa? Presentarla como decimos, lo mandaba así a la patada, a como salga. Cuando Dios pide excelencia, cuando Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, cuando Dios quiere que le sirvamos con un corazón sincero, con temor y con temblor. Cuando Dios quiere que vengas aquí al altar y Dios sabe que no eres perfecto, pero que vengas aquí con temor y temblor, que tiembles delante de Dios y de su presencia. Dios les dice: las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Porque Dios no escucha una oración de un corazón impío y malvado. Señor, ayúdame con esto y aquello, y no hay arrepentimiento, no cambia tu vida, no hay transformación. Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, de alguien que confiesa su pecado y se aparta. No de alguien, hermano, que vive y practica y le gusta el pecado y quiere que Dios oiga aún conociendo la palabra. Los cristianos tienen que llenarse de temor a Dios. Temor a Dios falta en el corazón de muchos cristianos que teman, hermano, pecar contra Dios. Los hijos de Elí no tenían eso en el corazón y el pueblo de Israel tampoco lo tenía. Mire lo que le dice Dios, verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios dice: quiere que los bendiga, quiere que escuche sus oraciones, quiere que la justicia venga sobre ustedes. Entonces dejen de hacer lo malo, dejen la idolatría, dejen el pecado, dejen la inmoralidad, dejen de robar, dejen su comportamiento todo blandengue y sin temor al Señor.
entonces yo los oiré. Entonces sus fiestas, sus sacrificios y lo que haga serán aceptables delante de mí. Hermano, entienda que usted no puede presentar una adoración, una oración con un corazón perverso y corrompido. Primero hay que arrepentirse, primero hay que humillarse, primero hay que reconocer para que Dios pueda oír tu clamor. Debes arrepentirte. Y la iglesia no puede olvidar eso. Nosotros no podemos olvidar quién es Dios. Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. Hay algunos que solamente quieren el Dios de amor, el Dios de amor, el Dios de amor, el Dios de amor. Pero ese Dios de amor también te dice, corrígete. Ese Dios de amor también te dice, tienes que abandonar tu pecado, porque tu pecado me es abominable. Hermano, a Dios no se le sirve de cualquier manera. Nuestro Dios es 3 veces santo. Y por eso es que hay tanta irreverencia en tantos altares y en tantos púlpitos. Porque no conocen quién es Dios. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de los impíos que iban a venir y que se llamarían maestros, pastores y profetas. Y el apóstol Pedro y como el apóstol Judas dicen, cuidado, porque ellos vienen ante ustedes aparentando piedad, pero con corazones perversos. Vamos un ratito, vamos a 2 de Pedro capítulo 2 para conocerlo a los impíos modernos. A su nombre la gloria. 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Gloria a Cristo para siempre. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía. Una herejía es una falsa enseñanza. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los creyentes a tener cuidado, porque en los últimos tiempos habrán lobos disfrazados de ovejas en los altares y en los púlpitos de las iglesias. Y predicarán muy bonito. Y enseñarán muy bonito. Y encubiertamente introducirán herejías, falsas enseñanzas. Y por eso ve usted un montón de pueblo cristiano con herejías, con cosas antibíblicas. Y el pueblo, hermano, cree esas mentiras como si fueran verdades. Por eso hoy en día tiene un crecimiento el evangelio de la prosperidad, donde ya no hay predicadores que confronten el pecado y que lleven al pueblo a vivir en santidad, sino lo que hay ahora, hermanos, son motivadores, coach, con palabras bonitas, con palabras, hermanos, que no reprenden y confrontan. Hermanos, yo no entiendo cómo hoy en día hay mucho pueblo y muchos cristianos que consideran a un profeta alguien que les habla bonito. El profeta fulano de tal, porque él habla así, porque me viene bendición, porque viene acá. Hermano, en la Biblia, ¿qué profeta habló bonito? Si usted ve a Isaías, ya ve cómo dijo Isaías.
¿Ya ve cómo le habló al pueblo? Jeremías, Ezequiel. Un profeta se levantaba, hermano, entre el pueblo para advertir. Pero los profetas de hoy día, mírenlo por el Facebook, por el TikTok, mandando, hermano, puras bendiciones y pura prosperidad. Cuando el mensaje debe ser, si usted quiere, hermano, ahora mismo yo estoy siendo un profeta. Estoy advirtiendo al pueblo, pero yo no soy profeta. Pero ahora la Biblia nos dice que profetas y falsos maestros, aparentemente como de Dios, y enseñan al pueblo cosas que no es de Dios. En vez que el pueblo, hermano, se santifique, el pueblo se va mundanalizando. Mira lo que dice. Su motivación es la avaricia, porque a ellos no les interesa tu alma que vaya al cielo. A ellos lo que les interesa es la plata, el dinero, de cómo sacar primicias, de cómo sacar pactos, ofrendas y de cómo sacar la plata al pueblo. Esa es su motivación. Un falso maestro, un falso profeta, la iglesia es su empresa. Y el cristiano es el producto para vender. Pero para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, la iglesia es el pueblo del Señor, la que compró con sangre preciosa y tiene que santificarse, porque estamos viviendo tiempos malos. ¿Cómo no va el pueblo a santificarse cuando todas las señales están cumplidas? Y cuando dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo, todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo sean hallados irreprensibles para el día de la venida de Cristo. Entonces la voz de alerta es que el pueblo se prepare, que el pueblo busque a Dios, que el pueblo tenga temor de Dios. Mire qué dice el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces Sodoma y Gomorra es un ejemplo para esta generación de qué es lo que le pasa a los que viven impíamente. ¿Qué les espera? Tarea para su casa y lee el capítulo completo. Vamos a ver Judas 1:4. Allí más adelantito, después de las cartas de Juan. Judas capítulo 1, verso 4. ¿Qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Quiénes son? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. ¿Qué dice? Verso 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Mire cuántos impíos hay en este versículo. Vamos a leerlo. Mire cuántas palabras impías hay en este versículo. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a quienes, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya sabemos quién es un impío. ¿Y podrán haber gente impía dentro de nosotros, dentro de la iglesia? Probablemente. Pero ¿cuál es el fin del impío? Todavía no termino. ¿Cuál es el fin del impío? ¿Sabe qué le pasó a Ognis y Fines? Un día vino un profeta y le habló duramente al sumo sacerdote Elí y lo reprendió porque era un padre permisivo, porque prefirió honrar a sus hijos antes que a Dios.
y le dijo que sus 2 hijos iban a morir como juicio y que su descendencia, hermano, iba y se le iba a quitar el sacerdocio. En la guerra contra los filisteos, Ognis y Fines murieron por mano de los enemigos. Y al enterarse Elí de la muerte de sus hijos, dice que estaba sentado en una silla y dice que era gordo y viejo y que ya estaba ciego, y que cuando le contaron, dice que, hermano, la silla se le quebró, se le fue para atrás y se desnucó y murió. Y al escuchar esto, la mujer de Fines, al ver que su esposo había muerto, su cuñado había muerto, su suegro había muerto, dice que ella estaba embarazada y le vinieron los dolores por el impacto. Y al punto, hermano, que lo más terrible era que la presencia de Dios, el arca de Jehová, se la habían robado. El camino del impío es la muerte. Si el impío no se arregla, si el impío no se arrepiente, al impío le espera el infierno y le espera la condenación eterna. Y al impío le esperará, hermano, y será más fuerte el castigo. ¿Sabe por qué? Porque aún conociendo la verdad, conociendo la palabra, sus obras fue impíamente. ¿Sabe qué dice Pedro? Mejor es que no me hubieras conocido, que conociéndome te apartes del santo mandamiento de Dios. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su chiquero. Pero ahora para nosotros, ¿cuál es la evidencia del verdadero conocimiento? ¿Cómo puede decir usted que yo no solamente sé de Dios, sino que yo conozco quién es Dios? ¿Sabe cuáles son las evidencias? Número 1, la obediencia. Un corazón que conoce quién es Dios es alguien que obedece. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Con esto termino. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y verso 4. ¿Lo tienen? Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo nosotros sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cuál es la evidencia de que yo conozco quién es Dios? Es porque obedeces, porque te sujetas, porque amas poner su palabra por obra. Entonces es una evidencia de que tú conoces quién es Dios. Segunda evidencia, amor. Mire lo que dice Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres saber si eres alguien impío o si eres alguien que conoces a Dios? Se ve en las evidencias: obediencia y amor. Podrás conocer mucha teología, pero si no hay amor en ti, tú no conoces a Dios. Conocer a Dios llena la cabeza de conceptos teológicos y religiosos. Pero conocer quién es Dios, va a transformar nuestro corazón, produciendo humildad, obediencia y amor. Y en esto se conocen a los hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no ser como los hijos de Elí. Que en nuestro corazón cada día pidamos a Dios temor y temblor. Póngase sobre su pie.
Cierre sus ojos. Y si Dios habló a su vida, converse con Dios un minuto. Si has conocido quién es Dios, si tú puedes decir, Señor, yo realmente te he conocido, porque tú has transformado, has cambiado mi vida. Entonces dale gracias. Y dile que te ayude cada día a permanecer en esta verdad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por advertirnos, Señor. Señor, gracias porque tú nos hablas y nos corriges. Señor, que en nuestro corazón tu temor esté. Ese temor santo, ese temor reverente. Señor, ese respeto al saber que tú eres Dios. Eres nuestro Hacedor, nuestro Señor. Oh Dios mío. Señor, no te servimos por miedo al infierno, sino porque te hemos conocido. Hemos conocido al Dios de amor, al Dios de misericordia. Y yo te doy gloria y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, ayúdanos a vivir vidas piadosas, a vivir vidas santas para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, trata con el corazón, Dios mío, que se ha apartado de ti. Si alguien escuchó a través de las redes y su camino es un camino perverso y malo, Señor, que esta palabra lo haga volver en sí. Gracias por amonestarnos en esta noche. Te lo pido, Padre, con todo el corazón, guárdanos y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, dele palmas y alabanzas al Señor. Aleluya. Hermanos.